Muy buenas tardes. La verdad que es una alegría ver que está la sala tan llena después de la hora de la comer. Y bueno, yo soy Daniel, de la revista Industrias Pesqueras. La verdad que es un auténtico placer estar aquí hoy con vosotros, sobre todo porque para mí es bastante significativo. Hace 10 años que estoy trabajando en Industrias Pesqueras y justo hace 10 años que vine aquí por primera vez. De aquella no tenía casi ni idea de pesca. Y hoy, bueno, pues que me hayáis confiado la posibilidad de estar aquí arriba, pues hombre, entiendo que algo he avanzado. Tenemos una tarde bastante completa, vamos a hablar de 3 temas, de ciencia, de eólica marina y de recursos, o sea, en mercados. Son temas bastante variados, distintos, pero yo creo que de plena actualidad. Vamos a empezar con Santiago Cerviño, que es investigador del IEO, él está radicado en Vigo. Nos va a hablar del estado de los recursos pesqueros en las zonas CIEM, evaluaciones, retos, acciones, respuestas y conclusiones. Santiago, como os dije, es investigador del Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía. Actualmente es coordinador del equipo de evaluación del IO en aguas europeas y representante de España en el comité asesor del ICES. O sea que, Santiago, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Nada, vamos a empezar, que creo que vamos con un poquito de retraso, pero bueno, en primer lugar, primero agradecer a la organización que me haya invitado, creo que es la segunda vez que vengo aquí, y la verdad que me fui la primera vez con una fuerte impresión, ¿no? Fue, si lo recordáis, bueno, después de dar mi charla, pues eso, subieron aquí 7 militares que nos contaban que 25 años antes, pues cómo habían rescatado, creo que era el mariscador, ¿era el barco, el mariscador? Cómo habían rescatado, y la verdad me fui con una impresión muy fuerte, ¿no? Que te hace un poco poner en valor también el trabajo que haces, ¿no? O sea, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hago, pero bueno, cuando ves pues gente que se juega la vida para salvarse la de otros, pues oye, cada uno en su sitio, ¿no? Mi trabajo es muy importante, todos pensamos lo mismo del nuestro, pero me fui muy impresionado y me alegro que me hayáis vuelto a invitar, porque la verdad es que es un placer estar aquí. Bueno, vamos a empezar entonces. Una de las primeras cosas que hice cuando tuve tiempo para ver qué os iba a contar, porque el título ya estaba acordado, es ver lo que había presentado la otra vez. La verdad es que era un título muy parecido al que tenemos ¿no? Y he tratado en la medida de lo posible de no repetirme, ¿no? Es inevitable que algunas cosas se repitan, pero bueno, he tratado en la medida posible de traer alguna cosa nueva que pueda ser útil. Siempre cuando hago este tipo de presentaciones, como trabajo en evaluación, que a veces es una tarea un poco difícil de explicar, o a mí me resulta difícil de explicar, pues bueno, es inevitable que se repita alguna cosa. Bueno, la estructura de la presentación, el contenido, pues va a estar enfocado en estos 4 puntos, que es el proceso técnico de evaluación, cómo lo entendemos. Voy a aprovechar que durante este último año, realmente los 2 últimos años, pero en este último año se consiguió aprobar una nueva evaluación, se revisaron la evaluación de los 2 stocks de merluza, y aprovechar un poco la experiencia con esta revisión para contar un poco que podáis entender mejor en qué consiste el trabajo, una visión muy rápida y fugaz del estado actual de los recursos, en 20 minutos no podemos ver mucho, y por último, bueno, tratar de presentar cuáles son los retos. Bueno, empezando por lo que es el proceso de evaluación, aquí siempre traigo esta definición de estos 2 autores, ¿no? Que hablan del uso de cálculos estadísticos, matemáticos, para hacer predicciones cuantitativas, es decir, un poco qué es lo que esperamos que suceda en el futuro, de las reacciones de la población frente a estrategias de gestión. O sea, realmente lo que tratamos de hacer es valorar el impacto de una determinada medida de gestión. En el caso que hoy nos vamos a centrar más, que son los TACs, bueno, si pescamos más o menos el año que viene, qué es lo que esperamos que le suceda a la población, cómo podemos hacer que esa población pues se mantenga saludable en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la manera en que se expresa el consejo científico básicamente es, aunque hay un número incluso preciso, que le podríamos poner decimales, la idea fundamental que hay detrás es qué pasaría si pescamos más, qué pasaría si pescamos menos, qué pasaría si pescamos peces más grandes, qué pasaría si pescamos peces más pequeños. Vale, todo este marco de trabajo se basa en unos objetivos que vienen determinados ya, digamos, por acuerdos internacionales. Arrancan con la Ley del Mar en el año 82, pero bueno, con el desarrollo de la Ley del Mar y sobre todo de las agendas de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, van sucediendo una serie de
de ideas, de reglamentos que se transponen a la política pesquera común, que se transponen a las legislaciones de los países y que yo he incluido aquí a la derecha como, bueno, fundamentalmente lo que aparece, especialmente en el año 95, con el Código de Conducta de la Pesca Responsable, es el planteamiento de precaución, donde hay una importante consideración de la incertidumbre, es decir, que el hecho de que no sepamos qué es lo que está sucediendo en el mar es algo que no es una excusa para no tomar decisiones, y cuanto menos sepamos, las decisiones obviamente van a ser, digamos, más precautorias. No podemos actuar como si supiésemos, ¿no? Es importante también definir puntos de referencia. Puntos de referencia son medidas que nos ayudan a tomar decisiones, puntos de referencia sobre la intensidad de pesca, sobre el tamaño del stock, y para cada stock tiene sus puntos que nos ayudarán a definir y a tomar decisiones, y las normas de control de capturas. Bueno, en líneas generales, digamos, es el cálculo final que se hace en un proceso de evaluación para definir un TAC, ¿no? Si estamos por encima o por debajo de los puntos de referencia, pues se aplica una regla de la cual sale el TAC, sale esa cantidad, ese número, que a nosotros los científicos nos espanta porque, bueno, parece que sabemos hasta el último kilo que se puede sacar del mar, cuando realmente, obviamente, estamos en un contexto de incertidumbre. Pero bueno, ese es el número que sale de un procedimiento en el que yo creo, que está bien definido. Vale, otro de los aspectos fundamentales, sobre todo en la cumbre de Johannesburgo, es el de alcanzar el máximo rendimiento sostenible. Que todas las poblaciones que explotamos puedan estar al máximo rendimiento sostenible. Se hablaba inicialmente del 2015, el 2020 era la alternativa, si no podía ser el 15, pero ese era un objetivo que se marcó en la cumbre de Johannesburgo y, bueno, veremos al final hasta qué punto se está cumpliendo. Y, por supuesto, consideraciones ecosistémicas, económicas y sociales son fundamentales también. Muy bien, la incertidumbre que mencioné antes es algo que, bueno, voy a tratar de explicar un poquito mejor qué es y qué papel juega en todo esto. Pues bueno, se define como el conocimiento incompleto del estado actual o futuro del sistema. O sea, no tenemos un conocimiento perfecto de cómo están las poblaciones actualmente, me refiero a cuántos peces hay en el mar. Obviamente somos perfectamente conscientes de que nunca lo sabremos, ¿no? A pesar de lo cual tendremos que tomar decisiones. Y si no sabemos lo que hay ahora mismo, pues menos podremos saber lo que habrá dentro de un año o dos, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Obviamente, tener que tomar decisiones bajo incertidumbre genera riesgos, pues por ejemplo, pues la probabilidad de que un stock colapse, de que nos quedemos sin futuro de explotación, o sea, quizás sea lo peor que le puede pasar a una población explotada, ¿no? Que la perdamos, ¿no? Entonces, bueno, según el origen de dónde surge la incertidumbre en el proceso de evaluación, podemos hablar de un origen en las observaciones. Hacemos mediciones, cuantificamos a través de campañas la abundancia de las poblaciones, cuantificamos las capturas que sale del mar, las medimos, las pesamos, o sea, hacemos una serie de observaciones que son muestras y que, por lo tanto, ya por el simple hecho de ser muestras, no ser censos, pues ya implica que empieza a entrar errores que pueden afectar a la estimación. Y también hablamos, según su origen, de procesos, ¿no? Toda la dinámica de las poblaciones va regida por unos procesos de crecimiento, de reclutamiento, de madurez, de mortalidad natural, que hasta la medida en que no podemos conocerlos perfectamente, y no podemos conocerlos perfectamente, pues también generan estimación. Hay técnicas para tratar con todos estos problemas, técnicas que bueno, en principio, bueno, lo primero que nos ocurre es tratar de identificar aquellos procesos más sensibles que pueden generar más incertidumbre y tratar de mejorar los procesos, observaciones, mejorar la intensidad de muestreo, hacer muestreos mejores. Pero bueno, ahí también siempre está el balance entre medios, dinero, tiempo pero bueno, es una manera de identificar procesos y mejorarlos. Otra es cuantificar riesgos, ¿no? Tratar de, cuando hacemos estimaciones, estimarlas con sus errores y trasladar algún consejo del estilo de la probabilidad. Si hacemos esto, la probabilidad de que el stock colapse, pues es esta, ¿no? De alguna manera, no tratar de decir cuánto se puede pescar, de la manera que decía antes, ¿no? Sino cuáles son las consecuencias de distintas medidas y de un modo probabilístico, ¿no? Cuantificar los riesgos. Y luego hay una tercera manera de actuar, que es definir medidas robustas, ¿no? Si realmente desconocemos la realidad, pues tratemos de simular distintas realidades y busquemos medidas que responden bien en todas esas realidades posibles. Bueno, son técnicas que se pueden aplicar para trabajar con la incertidumbre. Bueno, para explicar mejor cómo trabajamos con todo esto,
lo primero que voy a explicaros es cuál es el proceso en ICES, en el CIEN, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, de cómo empieza el trabajo hasta que se produce el consejo científico, ¿no? El benchmark no deja de ser una especie de grupo de trabajo donde se revisa la información y se define el modelo, ¿no? Normalmente los benchmarks, los grupos de trabajo, pues define un modelo que puede durar aproximadamente unos 5 años, se revisan en término medio. Si hay algún problema gordo, hay que revisarlo antes y si las cosas van razonablemente bien, se puede retrasar. Pero en término medio se revisa cada 5 años, se aporta nueva información, se definen procesos. Pues bueno, una vez que tenemos un modelo definido, es un modelo, en el benchmark suele haber gente externa que hace una especie de crítica, ¿no? Para que el modelo acordado sea un modelo garantista, pues hay un grupo de personas que hacen un poco de abogados del diablo, que te están diciendo no, 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 pero el objetivo es que lleguemos al final del proceso, de la fecha decidida, con un modelo acordado. O sea, que realmente es un trabajo de revisar, prueba esto, prueba aquello, pero al final del proceso, si las cosas van razonablemente bien, todos acordamos que, bueno, este es el modelo con que vamos a vivir los próximos 5 años. Entonces, bueno, este modelo se traslada a los grupos de expertos que hacen la actualización anual con los datos y aplican lo que hablábamos, aquellas normas de control de captura para definir los tags mediante una serie de proyecciones que se trasladan al Consejo Asesor, que es que realmente de ICES, que es el que le envía a la Unión Europea estos documentos con las normas. Bueno, vamos a ver entonces el trabajo que hemos hecho en los 2 últimos años. Realmente se aprobó en febrero de este año los 2 nuevos modelos, pero bueno, revisamos los 2 modelos, el de Merluza Norte y el de Merluza Sur. Bueno, como aquí no os voy a contar nada aquí que no sepáis, son 2 stocks que los pescan distintas flotas, algunos artes, pues como los arrastreros, pues pescan otras especies, que eso también genera incertidumbre a la hora de asesorar, puesto que unas dependen de otras. Pero bueno, si hay algo que tienen en común similar es un poco los aspectos biológicos, crecimiento, mortalidad natural, reproducción, que es quizá donde me vaya a centrar un poquito más, como os decía, para escapar de no repetirme y no contar lo mismo que el último año, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos sobre la mesa cuando abordamos? El problema principal, fundamental, era el del stock sur, que si recordáis, pues el modelo que había falló y durante 2 años estuvimos asesorando con planteamiento de precaución, con unas recomendaciones efectivamente pues inferiores a lo que podría soportar el sistema, pero consecuencia de lo que hablaba antes, de estas ideas del planteamiento de precaución. Si hay unos desconocimientos, no hay más remedio que ser más prudente, con lo cual eso es lo que estaba pasando y había que hacer un esfuerzo para corregirlo y mejorarlo, ¿no? Uno de los principios cuando se hacen modelos fundamentales es no hagas modelos más complejos innecesariamente. O sea, no pongas complejidad en el modelo si lo puedes resolver con un modelo simple. Y, sin embargo, en este caso, el hecho de que el modelo que tuviésemos fallase nos hacía pensar que lo que había que añadir era complejidad. Y esta complejidad fue a través de una mayor desagregación de las flotas, desarrollar nuevos índices de abundancia y bueno, el stock norte realmente no estaba en una situación tan crítica, me refiero al modelo, no al stock, perdón, al modelo, pero bueno, tenemos la idea de trabajar conjuntamente. El stock norte lo coordinan desde el ASTI, el stock sur lo coordinamos nosotros y nos gusta, pues bueno, hacer las cosas conjuntamente, con lo cual aprovecharon el stock norte pues para hacer un poco de revisar información y hacer alguna mejora en el modelo. Y hay unos aspectos comunes. Una de ellas es tratar de usar el mismo modelo, cosa que antes no usábamos, lo cual nos puede permitir en el futuro manejar de un modo conjunto ambos stocks, pero nos metimos también en esa búsqueda de complejidad que pudiese ayudar a solucionar los problemas previos en la desagregación por sexos. Explicaré después la importancia de esto, revisando el crecimiento y la mortalidad natural. Muy bien, en lo que a revisión de datos y de información, aquí tenemos la serie histórica de datos, de distintos datos, de flotas, de distribuciones de tallas de las flotas, de los índices de abundancia, de las composiciones de tallas, en toda la serie histórica para el stock norte y sur. Esta es la información que manejamos en ambos stocks para que el modelo funcione. Muy bien, en el caso del stock sur hay un par de índices nuevos, en el caso del stock norte igual, una campaña irlandesa que se incorpora,
Entonces, bueno, es información que se va ayudando. Reconstruimos hacia el pasado, buscamos ya no en las bases de datos, porque es información que no existía en las bases de datos, pero sí en los informes que se fueron haciendo. Y había en papel, hubo que teclear datos, detalles y de un poco buscar en informes de estos viejos DICES que no están digitalizados, obviamente, pero que información valiosa. No estoy haciendo seguimiento del tiempo, me avisas cuando me quedan 5 minutitos. Muy bien. Vale, entonces, bueno, se recuperó mucha información, se añadió información nueva con el ánimo y se añadieron también procesos nuevos, lo que antes hablaba, cómo gestionar la incertidumbre, mejorar los datos, mejorar los procesos. El proceso que os voy a contar ahora, en el que más trabajamos, es en separar los sexos. ¿Por qué es importante separar los sexos? Bueno, me imagino que es algo de lo que sois perfectamente conscientes, que las merluzas hembras son mucho más grandes que las merluzas macho, crecen de un modo distinto, ¿no? Eso me imagino que los palangreros lo verán todos los días, porque en los palangreros prácticamente no entran machos, ¿no? Como tiene su tamaño objetivo es un tamaño grande, realmente casi no hay machos que alcancen ese tamaño. En nuestras bases de datos, la merluza más grande que tenemos alcanza los 140 centímetros, no sé, me cuesta creerlo, pero eso es lo que figura en nuestras bases de datos, 140 centímetros, y el macho más grande que tenemos, 71. O sea, realmente casi pueden alcanzar el doble tamaño y en peso es una diferencia considerable, con lo cual desagregar los procesos por sexos dentro del modelo nos ayuda a seguir mucho mejor cómo crece el total de la población. Hay una parte que crece a una velocidad distinta, ¿no? Entonces, bueno, una de las partes primeras que incorporamos en el nuevo modelo son modelos de crecimiento separados por sexos, donde los machos, aquí en el gráfico no tengo un puntero, ¿verdad? En el gráfico de la derecha, en azul está cómo crecen los machos, en rojo está cómo crecen las hembras. Obviamente, pues a tamaños muy distintos. La merluza tiene un problema, siempre tuvimos problemas con los anillos de crecimiento, son muy difíciles de interpretar. La merluza es lo que llamamos en ecología un oportunista, es una especie que realmente come a lo largo de todo el año perfectamente, sobre todo aquí en el sur, en el norte tiene unos ritmos estacionales distintos, pero bueno, y también se reproduce a lo largo de todo el año, con lo cual hace que esos anillos estacionales, esos anillos anuales que marcan, no estén tan bien marcados y nos cuesta mucho interpretar la edad de esta manera, que es lo que se suele hacer en la mayoría de las especies. Sin embargo, hemos desarrollado técnicas para interpretar los anillos diarios, en la foto de abajo de todo, que nos ayudan. Claro, los anillos diarios, pues claro, no es lo mismo contar 4 anillos anuales que contar 365 por 4 anillos diarios. Pero bueno, con el ordenador y con ayuda, pues con técnicas no tenemos mucha información porque no se pueden procesar muchos peces, pero tenemos información que nos ayuda a definir el crecimiento. Entonces, bueno, con sexos separados y con ayuda de distintas técnicas hemos sido capaces de desarrollar unos nuevos modelos de crecimiento. Lo mismo podemos decir para la mortalidad natural. La idea de la mortalidad natural, proceso fundamental a la hora de seguir las poblaciones en el tiempo, obviamente la tasa a la cual se la come, depende no solo, pero fundamentalmente de quién te come. Y ahí tienes más posibles predadores en la medida que seas más pequeño. Y en la medida que las merluzas machos son más pequeñas que las hembras, crecen más lentamente, pues tienen una tasa de mortalidad mayor. Y eso también ayuda, cuando ponemos todo esto en el modelo, ayuda a que el seguimiento de los procesos en el tiempo sea más realista. Pues eso, digamos, son los dos procesos fundamentales con los que trabajamos para tratar de tener un modelo mejor. Como decía, añadir más complejidad es algo a priori indeseable si tienes un modelo que te permita responder a lo que te preguntan adecuadamente. Si no lo tienes, tienes que preguntarte por qué, y aquí lo que pensamos es que realmente había que añadir complejidad. Un aspecto biológico, el crecimiento nos pareció importante, sobre todo por esa diferencia tan grande de tamaños que todos conocemos, y también separando las flotas, el modelo separando flotas que tienen selectividades distintas. Los palangreros pescan sobre todo hembras, y ahora las hembras y los machos están separados. Los arrastreros pescan más machos que hembras, porque realmente en el rango de tallas que trabajan la proporción de machos en la población es mayor que la de las hembras, precisamente al crecer más lentamente se acumulan más. Y esto, en principio, debería ayudar a que el modelo funcionase mejor.
Bueno, en el benchmark, una vez que acordamos que los procesos son válidos, una vez que le damos muchas vueltas a las cosas y que decidimos que ya hasta aquí hemos llegado y tenemos algo que puede valer, pues bueno, cerramos los modelos y la parte importante es definir los puntos de referencia. En particular, aquí tenemos la manera como se define el máximo rendimiento sostenible. La línea azul, en el eje de las X, en el eje horizontal definimos la intensidad de pesca, la mortalidad por pesca, y en el eje vertical el rendimiento esperable a largo plazo si pescamos de un modo constante en el tiempo. Es la manera de definir las marcas de referencia. Entonces, bueno, el punto que genera el máximo rendimiento pues es la intensidad de pesca. Las dos intensidades de pesca son muy parecidos, andan sobre 0,25, las que generan el máximo, aunque obviamente en el stock norte el máximo está sobre las 80.000 toneladas y en el sur sobre las 20.000, o sea, hay una diferencia de tamaño considerable. También una diferencia importante ahí es como la parte derecha de la curva, pero bueno, yo creo que es menos relevante. Otro aspecto importante que se introdujo, sobre todo esto fue la Unión Europea, esto ya no viene de estos acuerdos internacionales, es la idea de definir no solamente el máximo rendimiento, sino unos rangos de mortalidad por pesca dentro de los cuales el rendimiento es alto. Y es alto, el 95, podemos esperar un rendimiento del 95% del máximo. Estas líneas verdes definen rangos que nos dan flexibilidad a la hora de asignar las capturas en la medida que haya otros problemas que interfieran, como las pesquerías mixtas, por ejemplo. Entonces, en ciertas condiciones puedes tirar en ese rango que hay, porque son rangos precautorios. Los hemos definido como precautorios. Bueno, con este nuevo modelo, acordado en el proceso de benchmark, pues nos vamos al grupo de evaluación que actualiza, incluye los datos del año 21 con ese modelo acordado y, bueno, y ve lo que sucede. Aquí lo que vemos es el resumen de la historia de la explotación, en este caso el stock sur, cómo han evolucionado las capturas a lo largo del tiempo, con caída en años recientes, cómo han evolucionado los reclutamientos, los peces que nacen. Se ve que en la última mitad de periodo hay reclutamientos más altos que han permitido pues, que la población aumente, que la mortalidad por pesca, aunque históricamente siempre ha estado por encima de la línea azul, la línea que produce el máximo rendimiento sostenible, parece que actualmente ya está en ella y la biomasa está también por encima de las biomasas reproductoras, con lo cual podemos decir que tenemos un stock saludable en este momento y un stock para el cual ICES hace una recomendación de capturas para el año 23 de 11.791 toneladas. Como os decía, bueno, esto viene de un modelo que es el que nos da el número. Si nos lo pidiesen en kilos, podríamos poner los kilos, lo cual obviamente no quiere decir que ese número responda a una certeza absoluta de qué es lo mejor. Responde a un procedimiento acordado, un procedimiento, yo creo que garantista, en el sentido que hay controles de calidad múltiples, lo cual no evita que obviamente se cometan errores alguna vez. Pero el procedimiento está bien y el número responde a un procedimiento. O sea, no penséis cuando veis un número de este tipo y digo, bueno, pero ¿cómo son capaces de afinar tanto? Bueno, es lo que sale de una serie de ecuaciones. Muy bien, el stock norte. El stock norte también tenemos la evolución de las capturas en el tiempo, arriba a la izquierda. Tenemos la evolución de los reclutamientos, coincide también esos buenos reclutamientos, sobre todo alrededor de del año 10, entre el 5 y el 12 hubo ahí varios reclutamientos muy intensos en los dos stocks, en el norte y en el sur, que ayudaron a la recuperación, tanto esa buena entrada de reclutamientos como el descenso de la mortalidad por pesca, ¿no? Volvemos a encontrarnos en este caso con un stock, digamos, en estado saludable, donde la intensidad de pesca está a los niveles que son capaces de producir el máximo rendimiento sostenible y la población está claramente por encima, aunque se observa una caída en años recientes. Pero aún así, considerando esa caída, pues bueno, todavía estamos alejados de las líneas de referencia que pueden llevarnos a tomar esas decisiones que se toman cuando pasas a través de una línea. Pero bueno, claramente está muy por encima en este momento. Bueno, con este modelo, en el caso anterior, ICES sí usa los rangos para dar la recomendación. En este caso, como esos rangos se propusieron en el plan multianual y en este caso en el del stock norte, como está capturado también por países como Noruega, como Gran Bretaña, que no han respaldado el plan o que todavía no lo han respaldado,
pues la recomendación dice no incluye los rangos, lo cual no quiere decir que esas estimaciones se hacen, ¿no? Como os decía antes, nuestra idea no es tanto decir cuánto se puede pescar, sino cuáles son las consecuencias de pescar de distintas maneras. Aquí en el Stock Norte, esta tabla es un poco la que acompaña la recomendación científica, la primera línea de arriba de todo es la que define esa recomendación de 83.000 toneladas, pero bueno, ahí están las que serían consecuentes con los rangos, que estarían entre el rango inferior 53.000 toneladas, el rango superior, bueno, aquí tenéis un poco, está en inglés todo, digamos, estas serían las recomendaciones entre los rangos. Aquí hay una visión interesante, que os comentaba que la biomasa de la merluza norte está cayendo, y aquí lo que se ve fundamentalmente es un poco cómo cambia la biomasa según capturemos unas cosas o otras, ¿no? Capturemos más o menos, lo que os decía. ¿Cuáles son las consecuencias de pescar más o menos? Y lo que se ve es que prácticamente en ningún caso la biomasa aumenta. Aumenta aquí, obviamente, si no pescamos nada, pues la biomasa aumenta. Es una referencia útil para saber. Y aquí, entre los escenarios que tratamos, es decir, bueno, ¿cuál sería el escenario que haga que la biomasa se quede como está? Y este escenario sería reducir un 30%. O sea, realmente aquí la recomendación es la que es, un aumento con respecto a la recomendación del año pasado de un 10,8%, pero si quisiéramos mantener la biomasa tendríamos... Es que sin micro no te escucho. Muy bien. Vale, perdón. Bueno, pues... vale, yo creo que con esta diapositiva ya acabo con esto. O sea, hay distintas alternativas, solo que por acuerdos con la Unión Europea, la recomendación del FMSY es la que es. Muy bien. Vale, esto es un resumen muy rápido y muy fugaz de cuál es el estado de los recursos, ¿no? Como comentábamos al principio, el objetivo es que todos los stocks estén a niveles capaces de producir el máximo rendimiento sostenible, hablaban del 2020. Bueno, aquí tenemos 4 cuadrantes que definen la relación entre la biomasa y la biomasa que produce el máximo rendimiento sostenible y la mortalidad por pesca que produce el máximo rendimiento sostenible. Lo ideal es el cuadrante superior izquierdo, todo lo que esté ahí está bien. El cuadrante superior derecho no es malo porque realmente se puede responder inmediatamente, reduciendo la mortalidad por pesca rápidamente. Lo que es lo peor de todo, obviamente, es el cuadrante inferior derecho. Y ahí vemos para distintos stocks, jurel, merluza, rape, caballo, lirio, sardina, gallos, lenguado. Bueno, podemos ver que realmente yo creo que esto es una mejora considerable. Si pudiésemos compararlo con la situación de los stocks hace 15 años, pues veríamos que realmente está todo más hacia la zona verde, con lo cual es una buena noticia, en el sentido que parece que las cosas van funcionando. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Puedes ir acabando ya. Perfecto, bueno, retos del futuro, un poco para finalizar. Existen, obviamente, tenemos una agenda muy clara y completa de los retos técnicos, metodológicos, de computación, ecosistémicos. No es sobre lo que quiero hablar. Obviamente, también me puedo quejar mucho de la falta de medios. Hacemos lo que podemos los que somos con el tiempo que tenemos, con tal, pero bueno, no es eso. Quizá lo que más me interesa en los retos del futuro es la idea de mejorar la colaboración entre científicos, sector, políticos, ¿no? Y en ese sentido quería destacar, bueno, una tarea que empezamos hace un año más o menos en el simposium SIMERPE, que se celebró en Vigo. SIMERPE es el Simposium Ibérico de Modelado y Evaluación de Recursos Pesqueros. Fue el primer congreso donde nos reunimos los evaluadores ibéricos para discutir problemas. Y el último día tuvimos una mesa de debate, 2 científicos, dos representantes del sector, Basilio y Edelmiro, 2 políticos, Mercedes y Pilar, y bueno, todo coordinado por una investigadora del CETMAR, Marta Ballesteros, que está ahí a la derecha con su pizarra tomando notas, y bueno, identificamos los problemas, escasez de medios, multiplicación de procesos, una agenda pública muy competitiva en el contexto de la economía azul, de todo lo que se nos viene encima. Todos nos quejamos de falta de tiempo y recursos para atender todo lo que tenemos que atender. Y aunque las conclusiones fueron un poquito para mí, en un primer momento un poco frustrantes, porque básicamente a lo que llegamos, a las conclusiones que llegamos después de todo este proceso, que yo creo que fue muy
muy positivo, es que lo que peor hacemos es comunicarnos entre nosotros. O sea, no es tanto... como que tenemos que volver atrás, empezar a tratar de organizarnos mejor, de tratar de hacer reuniones mucho más efectivas, reducirlas mucho. Yo creo que nos reunimos demasiado, y sobre todo en la medida que muchas veces salimos de las reuniones más cabreados y con menos soluciones de las que entramos, con lo cual yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que esta mesa fue un primer paso. Estamos preparando una publicación donde realmente vamos a resumir todo lo que ha sucedido aquí, pero la idea es de asumir que realmente los medios que tenemos son los que tenemos y con esos medios tratar de sacarle más partido con una comunicación mucho más eficaz. No me alargo más, que creo que vamos ya un poco lento. Vamos. Bueno, antes de abrir el turno de palabras, me gustaría preguntarte una cuestión. Estabas hablando ahora que cambiasteis el modelo de la merluza sur, el sector se vio enfrentado a reducciones de cuota en los últimos años, entiendo que a raíz también de esos modelos que se han revisado. Ahora la gente del mar está haciendo frente también a esos cierres de áreas de pesca que tienen su base en unos informes científicos que a lo mejor no es responsabilidad de los científicos, pero que sí que han sido interpretados de alguna forma, y finalizas tu intervención con una llamada a la necesidad de estrechar alianzas, ¿no? ¿No crees que todos esos frentes abiertos y golpes que recibe el sector también socavan esos esfuerzos por esa confianza entre el sector y los científicos? Yo creo que no, en esto concreto. O sea, yo efectivamente sí que hay recelos entre las tres partes, existen recelos. Pero yo creo que sí, efectivamente, muchas veces la frustración de ver de tener la sensación de que nos están recomendando capturas inferiores a las que nosotros pensamos que podrían, efectivamente genera, yo creo que más que socavar la confianza es un enfado, ¿no? De decir, bueno, pero no es posible que esto esté pasando. Y yo entiendo que realmente, cuando estás jugando el pan, en tener que atender a estas cosas, es complicado. Pero bueno, yo como decía antes, entiendo que el procedimiento es garantista. O sea, quizá se pueda mejorar y haya muchas vías, y yo creo que en estas vías que comentaba ahora al final, no fue realmente unas conclusiones de los científicos. Yo creo que fueron las conclusiones a las que llegamos las tres partes representadas en la mesa, ¿no? De que realmente hay que hacer un esfuerzo de comunicación, hay que mejorar la manera de comunicarse. Y en ese sentido, si realmente la confianza está socavada, quizás sea en ese lugar donde haya que recuperarla. Pero bueno, yo creo que no. De hecho, bueno, yo cuando escucho al sector siempre dice lo importante que somos. ¿Alguien quiere rebatir? Para allí. Buenas, mire, yo soy José Valle. Yo anduve a la mar desde pequeño y, bueno, tuve muchas más cosas. Pero usted aquí me dice que cuanto menos sepamos, más precaución. Por lo tanto, tienen miedo siempre. Yo cuando una persona no sabe, yo le tiemblo. Pero le tiemblo. Porque el no saber es garrafal. Porque piensa que todo lo está haciendo mal. Una cosa como es la pesca no se puede estar sin saber. Si no, no vale. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Usted dice que tiene miedo al colazo. Yo nunca vi un colazo. Nunca lo vi. Yo tengo muchos años. Cuando entramos en la Unión Europea, España tenía 460 barcos de gran sol mayores de 100 toneladas. Ahora quedan 70. Hay 10 o 12 más o así aproximadamente porque entraron unos más pequeños. O sea que ya creo que la reducción es inmensa. Nos dejaron, cuando entramos en la Unión Europea, nos dijeron que teníamos que entrar 300 barcos, pero de los 300, solo 150 en el caladero. Entonces, siempre se nos dijo que empezaron a poner normas y reduce barcos y rebaja cupos y reduce barcos y baja cupos y reduce barcos y baja cupos. Y llegó un momento que es imposible. Ahora ya tenemos 80 o 90, no llega a 90. De los del día lo mismo. Había boniteros, había barcos de bonito, había barcos de arrastre, había de todo. Aquí estaba lleno de pescado. Llegabas a La Coruña, a Pasajes, a donde llegaras, pescado, de todo, había de todo. No pasaba nada. ¿Ustedes han mirado alguna vez que eso no pasaba nada? Y ahora sí que está pasando, porque nos vamos a quedar sin barcos. Yo me temo que nos vamos a quedar sin barcos. Entonces, usted ahora dice que
que para bien que había que reducir el 30% para mantener la biomasa. Dijo ahí, me parece, si no me engaño, ¿el 30%? Se engaña, sí. Mire, vamos a ver, a lo mejor me engaño, pero le voy a decir lo siguiente. Nosotros cuando andamos a la mar sabemos si hay pescado o no, ¿eh? Al salir el barco de tierra, sabe lo que pescan en este sitio, en otro sitio, en otro sitio. Sabe lo que pescan los de las volantas, los del arrastre o los del otro lado. Al momento, todo el mundo lo sabe. Saben si está bien el caladero o está mal. Mire usted, ahora mismo los de arrastre había que ponerles un monumento. ¿Y sabe por qué? Han cogido unas copadas de pota, que eso es una plaga. En el mar hay plagas, ¿eh? Plaga bíblica, porque se come todo lo que encuentra esa pota. Y si no lo cogen ellos, si no rebajan esa pesquería, que cogen 20 o 30.000 kilos o 15.000 kilos en cada lance, entonces esa pota come todo. Y come todo lo que encuentra. Come la merluza pequeña, come lo que encuentre. Entonces esa gente está rebajando esa plaga para que la biomasa se aguante. Pero claro, eso ustedes no entienden. Como sepan que hay mucho, para el año les pone una cuota. Y dice, ay, no puedes coger más. Cuando viene la caballa, como hay mucha que nos come todo, ay, no puedes coger más. Pero no se darán cuenta que lo hacen mal. Yo estoy convencido, pero mire usted, cada vez estoy más convencido que lo hacen rotundamente mal. Y ustedes no hablan ni con nosotros ni con nadie. Y entonces eso es un problema, pero garrafal. Mire, de los sitios que vedaron, que yo sepa, no hay uno que mejorara. El Cachucho, ¿saben qué es el mar del Cachucho? Hace 11 años que se vedó. Pues no hay nada. Hombre, tenía que estar lleno de pescado. Era un mar riquísimo. Tenía que estar lleno de pescado. ¿Dónde va el pescado? En las 87 zonas de veda que han vedado, ahí no va a haber nada. Y las otras las van a machacar viva porque los barcos van a ir a la ruina, porque cuando estén pescando todos amontonados en el mismo sitio, pues pobre pescado y pobres barcos. O sea, cada vez se hacen peor las cosas. Y lo siento. No. Pero es así. Usted hace bien. No, sí, ha dicho tantas cosas que realmente no se puede responder a todas, pero una sí que es muy importante, que es cuando dice un poco lo que hemos vedado. Los científicos no vedamos nada. Es muy importante. Y es un poco la confusión del 30% que decimos que hay que rebajar. No decimos que hay que rebajar el 30%. Quiero decir, lo que decimos es la recomendación del máximo rendimiento, que era aumentar un 10. Pero hay escenarios que ayudan a ver un poco qué es lo que pasa si tomamos una decisión y otra, y en eso es en lo que estamos los científicos. Pero los científicos no vedamos nada, no decimos lo que se puede pescar, no es nuestro trabajo. Pero hay tantas cosas que pero darán la recomendación de cómo está el caladero, porque siempre están temblando de miedo y siempre dan a bajar, y yo no veo que el caladero mejore. Yo es que no lo veo. O sea, el caladero es como siempre. Cuando había muchos barcos no pasaba nada. ¿Qué pasa ahora que hay pocos? Llegaremos a un momento que tendremos un barco solo. Cuando Colón fue a América, comieron las jarzas, sí, las jarcias de los palos, porque no había pescado. Es que, mire usted, cuando Jesucristo pescó en el lago Tiberíades, cogió 70 peces. Hombre, 70 peces no es nada, es una mierda. Y eso salió en la Biblia, coño, y parecía que era mucho. Pero los multiplicó, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué me están contando? No. Bueno, no sé si Santiago quiere hacer alguna reflexión más. ¿A alguien más del público le apetece hacer alguna pregunta? Nadie más. Por allá a Kiko. Sí, yo quería preguntar al señor Cerviño sobre qué opinión le merece la propuesta del CIEM respecto del jurel, que es una cosa que preocupa bastante, porque antes se ha estado hablando, la merluza es un tema que también nos ha preocupado bastante, pero ahora de cara al año que viene, ¿y cuál es, en su opinión, lo que se puede acabar determinando? Porque aparte de los recursos hay que abordar también pues, los sistemas ecosistémicos, socioeconómicos, etcétera, ¿no? Y la propuesta en principio creo que es de cero, de una especie además que no tiene ni flexibilidad interespecies ni otro tipo de que puede ser una especie de choque desde el minuto 1 para el sector. Sí. Gracias. Sí, efectivamente, vamos. Que pregunte Juan Martí. Juan, sí, porque si está relacionado ya hacemos dos por uno. A continuación con lo que ha dicho Kiko y aprovechando que está a mi lado, la merluza sur, ¿no? Que acabas de hablar ahora, que acabas de presentar, ¿no? El cambio de modelo que se ha utilizado, ¿no? Pero claro,
el cambio de modelo con una recomendación adoptada ya en el mes de junio, luego los gestores la adoptan a finales del mes de octubre, ¿no? Es decir, dices, bueno, hemos hecho intercambios de merluza, hemos alquilado merluza, entre todos, ¿no? Y al final tenemos otro tanto de merluza como lo que nos habían dado a principio de año. Y esa merluza al final vas a dejar de capturarla. Ni siquiera la flexibilidad interanual vas a llevarte, bueno, el 10%, ¿no? Sí. Te vas a llevar, pero todo el resto se va a quedar ahí porque no hay opción de poder pescarlo, ¿no? Pero mi pregunta va más allá. Has hablado de un plan de recuperación de merluza que se inició en el año 2005 aproximadamente. Llevamos muchísimos años, ¿no? Pero todos los años el sector venía diciendo, vamos a ver, la mortalidad por pesca sigue disminuyendo, la biomasa de reproductores se va incrementando, no sé cuánto, pero sigue habiendo incertidumbres y eso nunca lo que generó siempre fue pues reducción hasta llegar a unos niveles prácticamente insostenibles, ¿no? Y como también un poco decía aquí Valle, ¿no? Que habló antes, el pescador también tiene una información directa de lo que está pasando en el mar todos los años, ¿no? Entonces, cuando ocurren decisiones de este tipo, bienvenida sea, ¿no? Cuanto más pescado tengamos y hay una mejor recomendación, mejor será para los pescadores. Pero a veces, en momentos determinados, y eso afecta mucho a veces a los impactos, como apuntaba Kiko, impactos socioeconómicos, porque no es lo mismo invertir en buscar una cuota de pesca que luego tengas una cuota que cuando llega el momento tú realmente no lo puedes utilizar, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo habría que buscar una fórmula de que pudiéramos anticipar esos acontecimientos con un carácter un poco más previo, ¿no? Sí, bien. Sí, Santiago. Sí, había un par de cuestiones. La del jurel primero, ¿no? La del jurel realmente, la recomendación científica responde a una situación del stock, lo que te decía, ha seguido un proceso similar al de la merluza y realmente responde a una recomendación, a una situación del stock mala, ¿no? Entonces, la recomendación es la que es y eso no se puede cambiar. La recomendación no incluye los estudios socioeconómicos necesarios y todas las implicaciones. Yo creo que esa es la parte que hay que hacer en este momento para que cuando se llegue a diciembre, pues que se vea que aquí un TAC cero genera, pues lo que dices, no hay flexibilidad ninguna. O sea, realmente es que lo que no puedes cerrar es todas las pesquerías. Yo creo que en ese sentido serán conscientes y hay escenarios. O sea, aunque la recomendación es TAC cero, hay escenarios de qué pasaría si se pesca de una manera o de otra sobre la mesa que se pueden volver a poner sobre la mesa. Pero ICES tiene un acuerdo con la Unión Europea de responder de una manera muy concreta según la situación, sea una u otra. Y la respuesta que hace ICES es la que corresponde con la situación del stock y de la explotación. De la merluza sur, sí, efectivamente. Me acordé antes cuando comentabas de que efectivamente no habéis visto ningún colapso. La situación de la merluza a principios de los años 2000, si no fue colapso, estuvo cerca. O sea, realmente el plan de recuperación era una necesidad porque no había manera, no había merluza. O sea, y hubo una respuesta. No es cierto que estuviese cayendo sistemáticamente. Yo creo que hubo una temporada donde los TAC subieron hasta el 12, o el 13 o el 14 y a partir de ahí efectivamente empezamos a tirar para abajo. ¿Y qué posibilidades hay de hacerlo más rápido y de anticiparse? Realmente, científicamente, ahora mismo, con las técnicas que tenemos, o sea, es muy complicado anticiparse más. Vamos, obviamente, con un año de retraso siempre. Nos piden que recomendemos para el 23, pero realmente no sabemos qué está sucediendo este año. Todavía no tenemos ni idea. Hasta donde llegamos es hasta el 21. Entonces, tenemos que asumir qué está pasando aquí. Y pasan cosas, pues este año, como lo que comentas, ¿no? De que de repente a mitad de año, pues oye, se revisa. ICES no quería en un primer momento, yo creo que no era muy partidario de la revisión, porque ICES hace benchmark sistemáticamente todos los años, revisa muchos stocks y no tiene capacidad para revisar los consejos como se pedía. Pero bueno, en este caso sí aceptó hacer la revisión y la consecuencia fue pues bueno, ya que el stock está bien y que se puede pescar más, pues permítase. Pero llega, en este caso sí que llega con mucho retraso, ¿no? Yo creo, no sé muy bien qué es lo que ha fallado aquí,
se podía haber hecho en paralelo con la evaluación que se hace en mayo, este mismo ejercicio, si se hubiese pedido. O sea, realmente nosotros respondemos a peticiones. Y en la evaluación que hicimos en mayo, pues lo que no nos pidieron que revisásemos las recomendaciones. Hubiese sido, obviamente, más útil. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que el pescado se quede en el mar efectivamente causa un impacto, pero no es malo. O sea, el pescado que se queda en el mar se va a poder coger. O sea, que realmente... Bueno... muy brevemente... Hay uno que muere, hay otros. El mar es un almacén. Si podemos pescar es porque hay pescado ahí. No es un supermercado. Solo os voy a decir una cosa, solo una pregunta directa, porque estamos ya muy fuera de tiempo, ¿vale? Una pregunta más allí, al fondo. Santiago. Buenas tardes. Santiago Folgar, de la Asociación de Volanteros del Cantábrico Noroeste. Mucho retraso no, Santiago. Muchísimo. Desde el 18 veníamos solicitando en Madrid, y estaban presentes allí los científicos, que algo estaba fallando en la evaluación. Lo estábamos viendo el propio sector. Estamos en el 22. Y a lo que se refiere, Martín, hombre, que del 18 al 22 han pasado unos años, ¿eh? Y en 5 o 6 años se ha perdido mucho porcentaje de pesca merluza. Vale, ahí volvemos a una de las cuestiones que había antes, que es la de medios, ¿no? Obviamente, los que somos y lo que podemos, pues en este caso, cuando teníamos un modelo que estaba fallando, con los medios que teníamos, la estrategia que tuvimos fue tratar de ver por qué falla el modelo, tratar de corregirlo. Y eso no es algo que se haga, o sea, realmente vas probando cosas, vas viendo, y llega un momento donde dices, no, esto rompe, y rompió, que fue lo que nos llevó, rompió. Pero yo creo que ahí es una cuestión de falta de medios. O sea, ¿que podemos anticipando más? Sí, con más medios podemos anticiparnos más. Pero... Ya, pero sí, no, lo sé, pero yo no pongo medios. Yo tengo capacidad cero de poner medios en este problema. Me hubiese gustado contar con más equipos. Antes no había restricciones, no pasaba nada, pues no pasará nada ahora tampoco, hombre. Antes no había restricciones, no pasaba absolutamente nada. Es que este fue un invento de ustedes. Aquí hubo una mantra que los pescadores acaban con todo. Eso es una falsedad tremenda. Nunca se ha acabado. Yo no sé de ninguna sola especie desde que yo anduve a la mar, yo no sé ni una sola especie que haya fallado. No sé que se haya terminado. No sé de una sola. Díganme ustedes a ver dónde. Merluza en el 2000. No, mentira. Siempre pescaron merluza. Y siempre la hubo. Siempre. Pero no falló. Estamos hablando de fallar. ¿No falló? A veces cuando usted deja una cantidad inmensa de merluza o de otra especie, pega el colazo, puede pegarlo, porque estuvo con mucho y puede pegar un bajón tremendo, porque la merluza se come una a la otra. Y llega un momento que, claro, si no tiene otra comida, puede comerse y llegar a momentos críticos. ¿Por qué? Por estar reduciendo la pesca. Bueno, Al reducir la pesca lo hacen al revés. Vamos a ir acabando. La verdad que el debate está muy interesante, pero creo que el que viene ahora también promete. Así que vamos a darle las gracias a Santiago. Gracias, Santiago.